Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. El 2018 es el año de la Reforma Integral y hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Si no lo pueden hacer hoy, la carpa siempre está allí todos los domingos, o pueden abordar en algún momento a Diego Gómez, a Nora y a las personas que ayudan también con el voluntariado en ese espacio, también a mi esposa. Algo que me comentaba el pastor Luis Fernando con respecto a la vida de Fabián, que Dios le ha dado algo muy especial, que con una sonrisa ayuda a dar alegría a otras personas. Y me contaba que en su proceso de terapia en Teletón había un niño que estaba muy deprimido. Y la mamá pidió al pastor Luis Fernando que le permitiera llevar a Fabián para que Fabián animara a ese niño. Y Fabián fue a la casa de él con el pastor y con una sola sonrisa ese niño fue animado. Entonces, que Dios bendiga la obra del hogar, que Dios bendiga el ministerio del pastor Luis Fernando, de Adriana, que Dios bendiga la iglesia por abrir la puerta al necesitado, y qué honor tan grande que Dios nos dé la posibilidad de tener personas así a cargo nuestro. Vamos entonces al Salmo 127, ya todos lo tienen listo. Si hay personas que por casualidad hoy nos están acompañando por primera vez o por alguna razón que no debe ser usual, no pudieron traer su Biblia, levanten su mano porque hoy les vamos a prestar una Biblia y que ustedes nos acompañen con la lectura. Dejemos ahí con marcado el texto, y yo voy a recapitular algunas cosas que hablé, porque esta enseñanza la desarrollamos en 2 episodios y voy a hablarles del primer episodio, una vida en equilibrio. Entonces, el éxito en la vida es producto de vivir con equilibrio y balance. A veces tenemos problemas emocionales, problemas físicos, y a veces tenemos problemas espirituales porque no manejamos una vida de balance, ¿sí? En el ámbito espiritual, o a veces somos muy legalistas, muy religiosos, o nos vamos para el otro lado y nos volvemos muy permisivos. Entonces, con Cristo todo es un equilibrio. La misma cruz evidencia un equilibrio. Vivir como cristianos debemos aprender a vivir con equilibrio y balance en todos los aspectos de la vida. Planteamos hace 20 días 4 claves que nos ayudarán a vivir en equilibrio y a mantener ese equilibrio, porque no solamente es vivir en equilibrio, sino mantenernos en ese equilibrio, porque van a haber situaciones en nuestra vida en donde vamos a estar muy equilibrados y van a haber situaciones que se nos presentan y nosotros podemos fácilmente salirnos de ese equilibrio que solamente Dios nos puede proveer. Entonces hablamos en Filipenses 3 del 12 al 14, hablamos que debemos olvidar lo que queda atrás, que debemos esforzarnos por alcanzar lo que está delante y debemos avanzar hacia el supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. Hablamos que una buena actitud más una acción en una dirección adecuada nos puede llevar a una meta. También hablamos de 2 pautas para vivir una vida en equilibrio y dijimos que es muy importante Dios e inclinarnos hacia la meta, inclinarnos hacia Dios. Y hablamos de que debemos proyectar nuestra vida, debemos siempre mirar hacia el frente, tenemos que dejar lo que quedó atrás y mirar siempre hacia el frente. ¿Por qué? Porque con Dios avanzamos, sin Dios nos estancamos y retrocedemos. También dijimos que la clave de la vida cristiana es mirar a Jesús, siempre estar con los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Mi esposa tiene una frase que a mí me encanta, y la frase es que la gente más feliz que hay en el mundo es aquella que no espera nada de nadie. Es decir, que cuando nosotros ponemos tanta expectativa en la gente,
nosotros en algún momento nos vamos a frustrar con la gente. Porque no solamente las personas nos fallan, sino que nosotros fallamos a las personas. Pero Cristo nunca nos va a fallar. Por eso Él dice que debemos poner nuestra mirada en Él, para poder enfrentar todos los desafíos de nuestra vida y librarnos de todas aquellas frustraciones que nos pueden causar dolor. También hablamos de que para vivir una vida en equilibrio tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Que es tan espiritual venir a la iglesia, cantar, adorar a Dios, leer la Biblia, tener una vida devocional, como también es supremamente espiritual cuidar de nosotros, que somos templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una vida saludable finalmente nos va a llevar a ser mucho más productivos en el trabajo que desempeñamos para honra y gloria de Dios, ¿cierto? Y finalmente somos templo del Espíritu. Y nosotros no hacemos culto al cuerpo, pero sí es importante cuidarnos, tener un balance y tener un equilibrio con respecto a nuestra salud. Y hablamos de que Dios cuida de nosotros, pero la pregunta es, Dios cuida de nosotros, pero ¿cuidamos nosotros de nosotros mismos? Yo estoy seguro de que yo salgo a la calle y Dios cuida de mí, pero ¿cuido mi vida? ¿Cuido mi salud? ¿Cuido mis pensamientos, mis palabras? ¿Me cuido en lo que como? ¿Me cuido en lo que veo? ¿Me cuido en lo que escucho? Entonces, dígale al que tiene a su lado, mantén el equilibrio cuidando de ti mismo. Dígale al que tiene a su lado. Muy bien. Y hablamos y pusimos un ejemplo con respecto a las máscaras de oxígeno en los aviones, que dice la instrucción, que dice con respecto a cuando un avión se despresuriza, cae una máscara y entonces la instrucción es que la persona se tiene que poner primero la máscara para poder ayudar a otras personas. Entonces, nosotros no podemos ayudar a otros si nosotros no cuidamos de nosotros mismos. Amén. Inclusive tal vez lo hemos hecho, pero el mensaje puede perder efectividad cuando nosotros no somos un referente o un ejemplo. Entonces es importante cuidar de nosotros mismos. Dígale al que tiene a su lado, es importante cuidar de nosotros mismos. Y dijimos que ¿cómo cuidamos de nosotros mismos? Haciendo ejercicio, teniendo una buena alimentación, durmiendo bien y yendo frecuentemente al médico. Dijimos que es importante cuidarnos en el área física, emocional, en el área de las relaciones sociales y en el área de lo espiritual. Y dijimos que una manera de nosotros poder tener una vida en equilibrio también es desarrollando actividades que nos renuevan y que además nosotros disfrutamos. Que a veces la gente limita lo sagrado solamente al templo, a la iglesia. Pero a nosotros se nos olvida que la vida de adoración es todos los días. Es decir, tú puedes adorar a Dios haciendo tu trabajo con excelencia. Tú adoras a Dios cuando trabajas y vives una vida en integridad. Tú adoras a Dios cuando Dios te dio unos dones y unos talentos y tú utilizas esos dones y esos talentos para servir a los demás. Tú adoras a Dios también. Entonces, actividades que nos renuevan y que nosotros disfrutamos y que nos pueden sacar de la rutina y que son necesarias para un equilibrio en la vida. Por ejemplo, dar un paseo, practicar un deporte, practicar jardinería, clases de pintura, leer, ir a cine, ver una película, salir a comer, escuchar música y jugar juegos de mesa, entre otras cosas. O jugar voleibol al final del servicio un domingo en la iglesia, jugar fútbol, salir de paseo, salir a comer juntos o quedarse a almorzar en la iglesia. Esa puede ser también una linda actividad. Dijimos en Isaías 56:2, en la parte A, dice, dichoso el que así actúa y se mantiene firme en sus convicciones. Es decir, que eso que yo les acabo de decir es realmente importante para nosotros para poder vivir una vida en equilibrio. Y vamos a ver entonces el episodio 2. Entonces vamos a orar. Padre eterno,
Te doy gracias por esta mañana y por el privilegio de poder estar congregados en Casa sobre la Roca. Gracias porque tu palabra es eficaz, Señor, porque es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo, que conoce y discierne las intenciones de nuestro corazón. Señor, que es tu Espíritu quien nos convence de nuestro error y que finalmente tú viniste para darnos una vida y una vida en equilibrio. Esa es la vida y vida en abundancia que tú tienes dispuesta para nosotros. En Cristo Jesús, amén y amén. Entonces, otra pauta para vivir una vida en equilibrio, ¿cuál es? Cuida tu familia. Dígale al que tiene a su lado, hay que cuidar tu familia. ¿Sí? Ojo, cuidar la familia no es ejercer espíritu de control sobre la familia, porque hay algunas mamás y algunos papás que malinterpretan el término cuidado con control. Cuidado es estar atento, estar supervisando, proveyendo, orando, ¿sí? Pero controlar es no dejar que la persona se desarrolle en su propia personalidad. Y lo que hacemos cuando nosotros controlamos a nuestra familia, lo que estamos haciendo es creando familias inestables e inseguras. Pero cuando nosotros cuidamos nuestra familia conforme a la dirección de Dios, lo que nosotros estamos haciendo es creando familias estables, firmes. Amén. Muy bien. Entonces, mire la imagen que sigue. Tal vez ese es usted. Usted puede identificar ahí a sus hijos. Esa está como perfecta, esa familia. O sea, ¿cierto? Tal vez usted se imagina su familia y su familia no es así. Mi familia no, mis hijas no se ríen. Tal vez usted no tiene los dientes tan bonitos como los de ese señor. Tal vez usted no le gusta reírse, o el color de sus ojos no son como los de ella. Pero finalmente Dios quiere que nosotros cuidemos la familia y que nuestra familia pueda gozar del equilibrio que Dios ha dispensado para nosotros. Entonces, Salmo 127, versículo 1 en adelante, y lo vamos a leer todos juntos. Salmo 127 dice: si el Señor no edifica la casa, oiga, si el Señor no edifica la casa, ¿cómo empieza el texto? Esa es una promesa, ¿qué? Condicional. Es decir, si el Señor no edifica tu casa, mira, si tú no invitas al Señor a que sea el Señor de tu casa, ¿qué dice después? En vano trabajan, ¿quiénes? En términos simbólicos, nosotros vendríamos a ser los albañiles de nuestra casa. Si el Señor no está presente en nuestro hogar, nosotros estamos perdiendo el tiempo. Vamos a esforzarnos demasiado y no vamos a ver unos buenos resultados. Pero si el Señor está presente, entonces no perdemos el tiempo. Vamos a ver resultados efectivos y tal vez no los vamos a ver en el momento que nosotros pensamos. Pero tarde o temprano, lo que nosotros sembremos en nuestros hijos, en Dios, va a dar fruto. Amén. Un día, una persona fue donde el pastor y le dijo: pastor, estoy muy preocupado y quiero que usted vaya a orar a mi casa, porque estoy muy preocupado. Voy a la cocina y veo al diablo. Voy al baño y veo al diablo. Voy a mi cuarto y veo al diablo. Voy al garaje y ahí está presente el diablo. Y el pastor le dijo: perdóneme, ¿y Jesús vive en su casa? Porque si Jesús vive en nuestra casa, el diablo no tiene por qué habitar en nuestra casa.
Amén. Porque Jesús es luz. Y el que vive en luz, no hay tinieblas. Entonces, si el Señor es el Señor de nuestra casa, tal vez el diablo va a querer venir a molestar, pero Él no tiene por qué habitar en esa casa. Vendrá a molestar, pero tendrá que irse porque las puertas de la casa van a estar cerradas para Él. Amén. ¿Queda eso claro o no? Listo, sigamos versículo. Dice entonces: en vano hacen guardia los vigilantes. Versículo 2: en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Entonces es muy común, como está en el versículo 2, que un papá y una mamá responsable, ¿qué hacen? Madrugar, levantarse desde temprano, trabajar y trabajar y trabajar para conseguir el sustento de su familia, el sustento para el colegio, para la universidad, que sus hijos estén bien vestidos, que tengan una buena alimentación, que puedan estudiar en un buen colegio. Yo creo que en un hogar normal donde hay padres responsables, yo creo que todos nos esforzamos por hacer eso, ¿cierto? Pero ¿qué dice? Quiero que miren bien lo que dice. Dice: en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Y dice eso, pero recuerden lo que dice el versículo 1. ¿Qué dice la primera frase del versículo 1? Si el Señor no edifica la casa. Usted se puede esforzar, levantar temprano, tener 3, 4 carreras, hacer un doctorado, hacer una maestría, usted levantarse y camellar y producir y mirar alternativas, pero si el Señor no es el Señor de su vida, tarde o temprano, eso que usted se ha esforzado a hacer, si Dios no está presente en el hogar, ¿qué va a pasar? Se va a caer. ¿Por qué? Porque es una vida edificada sobre la arena. Y todo lo que usted y yo construyamos sobre la arena, ¿qué le pasa? Se desvanece. Versículo 3. Versículo 3, ¿qué dice? Los hijos son una herencia del Señor. Así es como nosotros debemos verlos. Si a usted le dijeran que un pariente suyo murió y le dejó una herencia, ¿usted se pondría contento? Entonces, ¿por qué a veces no nos ponemos muy contentos con nuestros hijos? Tienen sus etapas difíciles, sí, pero ellos son la herencia del Señor. ¿Y qué es una herencia? Es un regalo. Y si es un regalo que viene de Dios, nunca va a ser malo ese regalo. Amén. Dice: los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Además de ser una herencia, los hijos, ¿qué son? Son una recompensa. Y así es como los debemos ver, como una recompensa. ¿Qué más dice? Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. ¿Qué dice allí? Que son como flechas, es decir, que usted es como un guerrero que tiene unas flechas. Esas flechas vendrían a ser sus hijos. Con lo que usted a esos niños, a esos hijos, les ha enseñado, usted lo que hace es, usted los está capacitando para que ellos vayan al mundo y sean lanzados al mundo y enfrentar los retos que el mundo les demanda con responsabilidad, con unas convicciones, con unos elementos que usted le ha dado, que son la base para construir su personalidad. Y lo más importante que es, los principios de Dios. Los principios de Dios. Eso es algo innegociable en la vida o en una familia cristiana. ¿Por qué? Porque mientras los hijos están en la casa, es el tiempo que nosotros tenemos la oportunidad de enseñarle los principios de Dios. Nosotros no podemos decir, ay, entonces ojalá, como mi hijo no quiere nada en la casa, entonces oramos para que él se vaya a una iglesia y allá le enseñen los principios de Dios. No. Nunca va a ser tan relevante para la vida de un hijo
que lo que nosotros le enseñemos en la casa. Eso va a ser mucho más relevante que cualquier cosa que aprendan por fuera. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Quién de aquí ha pasado por un proceso de sanidad interior? Generalmente, ¿por qué pasamos por procesos de sanidad interior? Porque tenemos heridas del pasado. ¿Y dónde es donde más se generan esas heridas? En la familia, ¿cierto? Porque la gran mayoría venimos de hogares disfuncionales, que no venimos de hogares que vienen conforme al diseño de Dios. Algunos vienen de hogares de pastores, y bueno, qué bendición, y los felicito, espectacular, qué privilegio para ustedes. Pero pensemos en todos aquellos que venimos de hogares que los papás nos criaron y nos formaron como mejor les parecía. Y venimos con un mundo de cosas ahí como medio trabadas, entonces con heridas en el corazón, y venimos a un proceso de sanidad interior donde Dios sana nuestro corazón y donde nosotros no tenemos por qué replicar lo malo que tenemos de atrás, sino recibir sanidad, y con base en esa sanidad que hemos recibido y en lo que Dios nos ha dado, podérselo dar a nuestros hijos para que ellos tengan un futuro y una esperanza. Amén. Parece que no están como muy convencidos. Pero bueno, no importa. Listo. Entonces, para tener una vida en equilibrio, hay que priorizar. Miremos Efesios 5, 21 al 33, ubiquémonos allí. Y quiero decirles algo, y es que los que tenemos hijos, cuando hablamos del tema de la familia, nosotros tenemos que priorizar el matrimonio por encima de los hijos. Esther Lucía, la esposa del pastor Darío, tiene una historia que vale la pena hoy recordarla. Había una familia donde la mamá todo el tiempo le daba pechuga, todo el tiempo le daba pechuga a sus hijos. Y al esposo, ¿qué le daba? Ala. Entonces, el esposo llegaba después de una larga jornada de trabajo, se sentaban a la mesa y los hijos comían pechuga y el esposo comía ¿qué? Ala. ¿Saben qué pasó? Con el tiempo, el esposo se cansó. ¿Y saben qué le pasó al esposo? Voló. ¿Y sabe qué pasó con los hijos? Los hijos crecieron y también volaron. ¿Y qué le pasó a la esposa? Se quedó sola. ¿Por qué? Porque no le dio prioridad a su esposo por encima de sus hijos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Entonces, el matrimonio es un proyecto de investigación que dura toda la vida. Yo llevo 25 años de casado y todavía no entiendo a mi esposa. Todavía llevo 25 años de casado y ella todavía hay cosas de mí que no sabe, que de pronto dice, ay, ¿cómo así que a ti te gustaba eso? Y yo veo cosas en ella y digo, ay, mira, tan raro. ¿Qué pasó? Me la cambiaron de un momento a otro. ¿Es por qué? Porque es un proyecto de investigación que dura toda la vida. Eso no es aquí, miremos a ver, ensayemos a ver cómo nos va. Vivamos en unión libre a ver cómo nos va y ensayamos para ver si sí funciona o no. No, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios, amistad, noviazgo, matrimonio, y el matrimonio para un cristiano debe ser un matrimonio para toda la vida. Un cristiano no puede venir al altar con la expectativa de ponerle tiempo a su matrimonio. Un cristiano debe venir al altar con la expectativa de que su matrimonio debe ser para toda la vida. Amén, iglesia. Muy bien. Los hijos necesitan ver un amor equilibrado que se expresa a través de lo positivo y lo negativo. Hay que dedicar tiempo a los hijos, no solo de calidad, sino también de cantidad. No es que yo le dedico tiempo a mis hijos de calidad. No, los hijos también necesitan tiempo de cantidad.
¿Por qué? Porque ellos aprenden de lo que ven en nosotros. ¿Y cuándo aprenden de lo que ven en nosotros? Cuando nosotros pasamos tiempo con ellos. ¿Es verdad o no es verdad? Amén. Entonces ahora sí vámonos para Efesios 5, 21, 33. Efesios 5, 21 al 33. ¿Vamos bien? ¿Sí? Quedaron pensando en el ala, ¿cierto? Bueno, en el ala y la pechuga. Pero creo que están más caras las alas ahorita, ¿cierto? Bueno, Efesios 5. Efesios 5. Versículo 21 al 33. Y vamos a leerlo todos juntos. Y vamos a leerlo despacio. Y si usted está pensando, eso yo ya lo he leído. Sí, lo de que el hombre tiene que amar a la iglesia como Cristo, amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Y sí, la mujer se tiene que someter. Sí, eso lo he leído. No sea orgulloso. Disponga su corazón y deje que el Espíritu Santo le revele lo que le quiere revelar hoy. Y si usted dice, no, pero es que yo no soy casado, entonces a mí no me interesa porque están hablando de matrimonios. Usted aprenda también porque algún día se va a casar. No, yo me casé y fracasé, no importa, entonces siga aprendiendo. Y si usted tiene hijos, hoy en día es abuelo, usted puede dar consejo y sea sensible a lo que Dios le quiere enseñar. Y dice entonces, versículo 21, dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, es decir, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, es decir, que debemos darnos cuenta unos a otros, debemos rendirnos cuentas los unos a los otros. Dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, y todas las mujeres dicen, amén. El próximo ayuno general nos lo vamos a tomar los hombres. Los hombres nos vamos a tomar el ayuno. Y yo estoy recopilando unas preguntas y unas reflexiones que los hombres quieren hacer también a las mujeres. Porque hoy en día es muy común que uno escucha en las mujeres, es que los hombres no se comprometen. Es que los hombres son impuntuales. Es que los hombres son irresponsables. Es que los hombres, perdóneme, pero no todos. Y si los hay, usted no siga proclamando palabras de maldición contra los hombres. Porque si algo estamos viviendo hoy en Colombia es por la falta de liderazgo de los hombres. Y el hecho de que las mujeres todo el tiempo estén hablando mal de los hombres, lo que hacen es reafirmar una conducta negativa con respecto a la hombría. Entonces deberíamos más bien afirmar a los hombres, animarlos a servir, persuadirlos para que asuman un compromiso. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. ¿Quieren oír una de las preguntas? ¿Sí? ¿Quieren oír una de las preguntas? Listo. Entonces, las mujeres exigen que los hombres no les dedican tiempo. Que el hombre se la pasa más tiempo por fuera de la casa que en la casa, porque se la pasa trabajando todo el tiempo. Entonces, la pregunta que le hacemos a las mujeres es, ¿y por qué cuando el hombre llega a la casa está desordenada? O el hombre llega a la casa y el único que lo saluda bien es el perro o el gato. De resto, todos siguen haciendo sus actividades. Y se va el hombre a trabajar y se encuentra con una mujer en el camino y la mujer le dice, qué alegría verte. ¿Y qué es lo primero que viene a la mente del hombre? ¿Por qué en mi casa no pasa eso y aquí sí pasa eso? Entonces no faltará la esposa que dice, eso es el diablo. No, eso no es el diablo. Eso no es el diablo. Es porque en algunos casos hay cosas que se nos vuelven a nosotros tan normales que le restamos importancia a lo que realmente es importante
irrelevante en la vida en familia. ¿Amén? ¿Amén? Listo, parece que no están como muy conformes, pero no importa. Está bien. Versículo. Entonces, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Eso no lo digo yo, eso lo dice el Señor. Aclaro que sumisión no es esclavitud. Sumisión no es una esposa sujeta al maltrato, sujeta a la violencia, sujeta a la indiferencia. Una esposa que está dispuesta a someterse a su esposo es una esposa que reconoce en su esposo la autoridad de Cristo. Y si su esposo se equivoca, es problema del esposo con el Señor y que le tiene que dar cuentas. ¿Por qué? Porque cuando una mujer se casa con un hombre cristiano, el hombre cristiano tiene que entender que su suegro es el Señor. Entonces hay una responsabilidad mayor para uno, ¿o no? Versículo 23. Porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Y dicen amén las mujeres. Amén. Esposos, así bien espontáneo. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, y todos los hombres decimos amén. Esos son los hombres que nos vamos a tomar el ayuno. Entonces no se lo pierdan. Ahora no es que yo haya dicho que voy a hacer unas preguntas y no vengan mujeres al ayuno. No, antes vengan porque vamos a tener muchas sorpresas para ustedes. Muy bien, sigamos. Para hacerla santa, versículo 26, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo con una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo, y todas las mujeres dicen amén. Ay, sí, ¿no? El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, la suya, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Yo quiero que repitamos el versículo 31. Y quiero que lo repitan duro, fuerte. Por eso el hombre por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Si eso lo dice la Biblia, nosotros ¿por qué traemos a nuestro matrimonio el paquete chileno? Es decir, nosotros no podemos dejar a un lado nuestra familia, porque quiero decir también que aquel que se casa no solamente se casa con la persona, sino que se casa con la persona, y su mayor responsabilidad es esa persona, pero hay una familia ahí también. Entonces nosotros tenemos que ser prudentes con respecto a poner límites a la relación con los suegros. ¿Qué matrimonios tienen problemas, por ejemplo, con dónde pasamos el 31, dónde pasamos el 24? El Día de la Madre se volvió ya un problema, porque hay algunas madres que no quieren a sus nueras, y eso es un problema, ¿o no? Pero ahí tenemos que ser sabios. Amén. Y acuérdese, nueras y yernos, que la Biblia dice que debemos bendecir a los que nos maldicen y amar a nuestros enemigos también. Amén. Y el amor vence el mal, porque en el amor no hay cabida para el odio ni para las tinieblas. Lo que pasa es que a veces somos muy cómodos y no queremos nosotros dar un paso más allá, porque eso nos
genera humillarnos. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Muy bien, vamos entonces adelante. Esto es un misterio profundo, yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo, y todos los hombres decimos amén. Entonces, ¿qué necesita la esposa? Sentirse amada. ¿Qué necesita el esposo? Sentirse respetado. Versículo 1 del capítulo 6. ¿Qué dice? Hijos, estamos hablando del equilibrio y estamos hablando de la familia, de cuidar la familia. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Y todos los padres decimos amén. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y los padres decimos amén. Versículo 3. Para que les vaya bien y disfruten de una larga vida en la tierra. Yo creo que esa es la clave que nuestros hijos deben tener claro. Que si honran a los padres, les va a ir bien en la vida. Porque a veces su visión de la vida es muy corta. Pero ¿qué dice el versículo 4? Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Y los hijos dicen amén. Se puso bueno esto. Entonces, vamos ahora a ver el punto 4. ¿Cómo mantener entonces el equilibrio? ¿Cómo mantener el equilibrio? En Efesios 4:13, y yo no lo voy a leer, sino que voy a hablar de frases del versículo. Nos habla de varias pautas en Efesios y en otros versículos que vamos a mirar. Efesios 4:13 nos enseña que para nosotros mantener ese equilibrio en la vida debemos crecer conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que nosotros como hijos de Dios debemos todo el tiempo vivir en un continuo crecimiento. En 1 Corintios 14:20 dice que nosotros debemos dejar de lado las cosas de niños. Es decir, que nosotros tenemos que madurar. Dígale al que tiene a su lado, hay que madurar. Hay que madurar. A veces nosotros como cristianos, inclusive llevando tiempo en el Señor, tenemos actitudes que son actitudes completamente inmaduras. De personas que ni siquiera llevan poco tiempo. Y por eso el Señor dice en su palabra que después de llevar tanto tiempo tuvo que hablarles como a niños en Cristo. Porque aún había entre las personas de la iglesia celos, disensiones, competencias, rivalidades. Entonces hay que dejar las cosas de niño y hay que madurar. Amén. En Filipenses 3:12, que lo leímos hace 20 días, hablábamos de que debemos esperar alcanzar aquello para lo cual Cristo nos alcanzó. Tenemos que avanzar hacia adelante, dejar atrás las cosas de atrás y seguir hacia adelante. Avanzar, con Cristo avanzamos. Y el hecho de que usted y yo avancemos nos lleva a crecer. Nuestro avance es hacia arriba. No es recto, no es plano, no es horizontal, es hacia arriba. Cuando tú y yo avanzamos en la madurez espiritual, estamos creciendo, estamos madurando, estamos dando fruto. Y dice en Filipenses 3:10 que es necesario para poder avanzar conocer a Dios cada día. Por eso la iglesia ha creado un proceso que se llama Conéctate, Crece y Sirve, que lo que buscamos a través de este proceso es acompañar a toda la iglesia en su proceso
de crecimiento espiritual y acompañarlo a que la persona pueda crecer en su relación con Dios. ¿Por qué? Porque las personas no podemos solucionar los problemas de otros, pero Cristo sí puede solucionar todos los problemas. Tú y yo podemos tener personas que nos dan consejo, quienes nos ayudan, quienes nos disipulan, quienes nos edifican, pero nosotros no podemos depender en nuestra espiritualidad de esas personas. Esas personas son un instrumento para ayudarnos en el proceso de crecer en nuestra relación con Dios. Pero hay situaciones en la vida en donde nosotros somos responsables de las decisiones que tomemos, y en nuestra relación con Dios el Señor nos va a guiar para tomar decisiones sabias. Amén. Muy bien, Efesios 3:18 dice: mientras comprendemos con todos los santos la dimensión de quién es Jesús, Jesús debe estar constantemente en la mira de todo lo que hacemos. ¿Qué leímos en el Salmo 127? Que si el Señor no edifica nuestra casa, en vano nosotros trabajamos. Y quiero hablarles de algunas cosas que son prácticas y que nos pueden ayudar a mantener el equilibrio. Y es vivir en una constante evaluación. Si hay algo que a los seres humanos no nos gusta ni que nos evalúen, ni nos gusta evaluarnos a nosotros mismos. Yo les voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal cuando a usted lo llaman de auditoría? ¿O qué tal cuando a usted lo llaman de la DIAN? ¿O qué tal cuando a usted lo llaman a rendir cuentas? Inmediatamente nos da susto, ¿cierto? Tratamos como de organizar las cosas y nosotros constantemente estamos siendo evaluados por el Espíritu Santo y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no tenemos temor de Dios. Antes el Espíritu Santo estaba en el templo, ahora el Espíritu Santo está ¿dónde? Con nosotros. Por eso dice la Biblia, y yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, la Biblia, ¿qué dice con respecto al Espíritu Santo? Que Él convencerá al mundo de su error. Que el Espíritu Santo nos da a nosotros convicción con respecto a nuestra identidad como hijos de Dios. Que el Espíritu Santo nos mostrará por qué orar, cómo orar y qué pedir conforme al Espíritu. Entonces nosotros debemos vivir en una constante evaluación. Entonces, una evaluación personal. ¿Cómo voy con respecto a mis debilidades? Y constantemente estarnos evaluando. En esta meta que me puse de esta actitud inadecuada, ¿cómo voy? ¿Lo hacemos realmente? Mis palabras, mis acciones, mis actitudes frente a mi esposa, frente al esposo, frente a los hijos, frente al trabajo, mi relación con Dios, ¿cómo voy? En mi relación con mi esposa, ¿cómo va el matrimonio? Amiguis, ni siquiera amiguis, socios, porque compartimos los gastos. ¿O es solamente una relación comercial donde hay una sociedad? Una sociedad donde es muy común que en algunos matrimonios lo de la esposa es de ella y lo del esposo es patrimonio familiar. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Mi amor me presta. ¿Cuál me presta? Si somos uno. ¿Me presta? Sí, de tu plata. ¿Cuál de tu plata? Si es para los gastos de la familia. Porque somos uno. ¿Acaso no dice eso la Biblia? ¿O estoy equivocado? ¿Sí? Ojo. Pero entonces, también puede pasar
que se unen los dos ingresos, pero se descuida a uno de los dos. Y eso no es justo. ¿O sí? Pregunto, que respondan las mujeres. ¿Es justo? Ah, bueno. Me encanta el silencio. Vivir una vida de constante evaluación, conseguirnos un mentor, una persona que nos pueda apoyar espiritualmente, que podamos identificar que esté en un nivel más alto de nuestra vida espiritual, que nos pueda dar consejo en algún momento, que pueda ser una persona con quien yo me pueda reunir a orar y que me pueda dar un consejo sabio. Eso nos puede ayudar para tener una vida de equilibrio. Un amigo a quien usted y yo podamos rendir cuentas. Un amigo quien tú le puedas decir, oiga, hermano, estoy luchando con esto. Estoy luchando con la parte económica. Me hicieron esta propuesta, no sé si es debido a hacerlo. Estoy luchando con la parte sexual. Estoy luchando, no sé, el cigarrillo, el alcohol. Todavía no he podido dejar estas actitudes. Oye, a mí el chisme no me gusta, pero me entretiene. Ayúdeme a orar por eso. Que si caíste, tuviste una mala actitud y tú caíste, que puedas tener un amigo cristiano que te pueda decir, hermano, para adelante, hágale que yo estoy con usted y yo voy a orar por usted, pero pilas. Eso es importante, pero hoy en día no es muy común. ¿Saben por qué? Porque no nos atrevemos a abrir nuestro corazón. ¿Y por qué no lo hacemos? Primero que todo, porque en algún momento hemos tenido malas experiencias. Y segundo, porque nuestro orgullo no nos lo permite. Porque no queremos dejar ver nuestra desnudez a otras personas. Pero es que usted no va a dejar ver su desnudez a cualquier persona. Si usted ora, Dios le va a poner una persona indicada en su camino. Entonces, es importante rendir cuentas, cultivar una relación caracterizada por la confianza, el amor, la sinceridad, alguien con quien puedas ser auténtico y conseguirte un mentor, alguien que esté a un alto nivel o a un mayor nivel espiritual que el tuyo, que te aporte a tu crecimiento y que tenga la autoridad y tu permiso para decirte cuando estés equivocado en tus decisiones y te dé un consejo oportuno. Mire, el buen amigo no es el que todo el tiempo te está sobando la espalda y diciendo lo bien que estás. El buen amigo es aquel que te dice, no estás haciendo las cosas bien. Ten cuidado. ¿Qué es lo que naturalmente hacemos cuando alguien no nos dice que estamos haciendo las cosas bien? ¿Qué es lo que naturalmente hacemos? ¿Saben qué hacemos? Nos apartamos de esa persona. Pero ¿qué dice la Biblia en Proverbios? Que aquel que escucha la crítica edificante habitará entre los sabios. Apártese de aquel que es una persona tóxica para usted. Pero aquel que te va a dar un sabio consejo, que no te va a dorar la píldora y que te va a decir en qué necesitas trabajar, esa es una persona que tal vez Dios está poniendo en tu camino para crecer en tu vida. Amén. Y por último, hacer los ajustes necesarios. Queridos, hay que hacer ajustes. No podemos seguir viviendo en nuestra comodidad. Queremos ver cambios, hay que hacer ajustes. Queremos una vida en equilibrio, hay que hacer ajustes. Un equilibrio en las emociones, un equilibrio en nuestra vida física, un equilibrio en la vida espiritual, hay que hacer ajustes. Hay que evaluar los recursos, el tiempo, a qué le estamos dedicando nuestro tiempo, nuestra energía, en dónde hemos puesto nuestro corazón. Tal vez estamos hablando o caminando en contravía al propósito de Dios para nosotros.
y hacer ajustes con respecto a nuestro cuidado. Amén, porque generalmente cuando nos llaman la atención con respecto al cuidado de nosotros mismos, nosotros siempre pensamos, a mí no me va a pasar. Y nos puede pasar. A mí no me va a pasar eso, porque mi vida está en las manos de Dios. Sí, el Señor cuida de ti, pero ¿tú cuidas de ti mismo? Es la pregunta. Entonces, hay que hacer ajustes. Y definitivamente una vida en equilibrio sí se puede en Cristo. Y quiero que miremos este versículo y con esto terminamos. Quiero que lo leamos todos juntos. ¿Qué dice? Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. ¿Eso qué es? Eso es equilibrio, ¿o no? Eso es una vida equilibrada. Que nos vaya bien en todos nuestros asuntos, que gocemos de buena salud, pero que de la mano vamos creciendo en nuestra relación con Dios y que podamos crecer y prosperar espiritualmente. Amén. Y vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Te damos por recordarnos cosas que tal vez habíamos olvidado, que tal vez no las habíamos constituido necesarias o las habíamos pasado por alto. Gracias porque definitivamente tú eres un Dios de equilibrio. Gracias porque definitivamente, Señor, tú eres un Dios que nos amas, que quieres lo mejor para nosotros y que nos instas cada día a que podamos hacernos una autoevaluación y que hagamos los ajustes necesarios para una transformación real y personal en nuestro caminar contigo, Señor. Perdónanos cuando hemos sido duros con nuestros hijos. Perdónanos, Dios del cielo, cuando hemos sido duros con nuestra esposa, cuando la esposa ha dejado de admirar a su esposo. También perdona a las esposas. Perdónanos, Dios del cielo, cuando nos hemos excedido en cosas que no le damos relevancia a Dios. Cuando tal vez hemos dejado que nuestro corazón se llene de tanta religiosidad que nos descuidamos en la salud, que nos descuidamos en el hecho de tener espacios de recreación y de compartir en familia, porque tal vez pensamos que esas no son cosas espirituales. Señor, perdónanos y enséñanos por medio de tu Espíritu a vivir una vida en el equilibrio que tú diseñaste desde la eternidad. De hecho, tú moriste en una cruz. Pudiste haber muerto de otra manera, pero la cruz nos habla claramente del equilibrio que tú quieres tener. Un equilibrio en la justicia y la misericordia. Un equilibrio entre el amor y la disciplina. Un equilibrio entre la abundancia y la buena administración. Un equilibrio, Señor, en el buscarte a ti, pero el vivir la fe. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor
y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.